Hola, hola, mis queridos seguidores de... ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, 10 de noviembre de 2025, venimos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, a todos los que seguimos de cerca la vida y obra de dos de nuestras estrellas favoritas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, esos nombres que tantas veces hemos unido en rumores, en sueños, en proyectos, bueno, hoy traemos algo que va mucho más allá de lo que imaginábamos. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes, y no olviden activar la campanita para no perderse nada. Prepárense porque la noticia que vamos a desgranar hoy es de esas que te hacen revisar las fuentes una y otra vez, de esas que te dejan pensando y analizando cada pequeño detalle. No se trata de un simple rumor, no es una especulación más sobre un posible reencuentro en la pantalla, no, señores y señoras. Lo que ha sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que, sinceramente, muchos creímos que era cosa del pasado, o quizás de un futuro incierto. Pero la vida y el destino a veces tienen giros inesperados y absolutamente fascinantes. Vamos a ir paso a paso, analizando todo lo que sabemos hasta ahora y explorando las posibles implicaciones de este bombazo mediático. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al día, recordemos la química innegable que Can Yaman y Demet Özdemir destilaron en la serie Erkencikus. La pareja formada por Can Divit y Sanem conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su romance en pantalla era tan creíble, tan apasionado, que inevitablemente traspasó la ficción para muchos de sus fans. Después de esa exitosa temporada, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir, y aunque ambos mantuvieron un perfil profesional y discreto, la sombra de lo que pudo haber sido o de lo que podría ser siempre estuvo ahí. Hemos visto a Can Yaman triunfando en Italia, embarcándose en proyectos internacionales y a Demet Özdemir consolidando su carrera en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Cada uno ha seguido su propio camino, cosechando éxitos y evolucionando como artistas. Sin embargo, y aquí es donde la noticia de hoy cobra una dimensión épica, las últimas horas nos han traído la confirmación, o al menos indicios muy, muy sólidos, de un reencuentro que pocos se atrevían a soñar. Y no, no es un reencuentro casual. Estamos hablando de un proyecto que promete ser, sin exagerar, uno de los más esperados y comentados de los próximos años. Las redes sociales han explotado, los foros de fans están echando humo y los medios de comunicación no dan abasto. La información que ha salido a la luz es contundente y nos llega de fuentes bastante fiables, aunque todavía hay ciertos detalles que se mantienen bajo un velo de misterio, lo cual, por supuesto, solo aumenta la expectativa. Según lo que hemos podido recopilar, Can Yaman y Demet Özdemir no solo van a volver a trabajar juntos, sino que se trata de un proyecto de gran envergadura, uno que podría marcar un antes y un después en sus carreras, y en la forma en que se percibe el talento turco a nivel global. Se rumorea con fuerza y las señales apuntan a ello, que estarían colaborando en una nueva serie o película, un proyecto ambicioso producido por. Lo que sí parece estar más claro es que este no es un regreso cualquiera, sino una apuesta fuerte por revivir esa magia que tanto cautivó al público. ¿Y cómo se ha filtrado esta información? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la bola de nieve comenzó con pequeños detalles que parecían insignificantes. Un comentario sutil de un representante, una foto en un lugar que despertó sospechas, un intercambio de mensajes que fue captado por los lentes indiscretos de las cámaras o de los ojos más avispados de los fans. Poco a poco las piezas del rompecabezas han ido encajando, y el resultado es la impactante revelación que hoy compartimos con ustedes. No se trata de una simple coincidencia, ni de una reunión para saludarse. Estamos hablando de un compromiso profesional serio, uno que implica tiempo, dedicación y sobre todo, la voluntad de ambos artistas de embarcarse juntos en una nueva aventura. La emoción, como pueden imaginar, es palpable. Los fans de Erkencikus han esperado este momento durante mucho tiempo. La química entre Can y Demet era tan real, tan magnética, que la idea de volver a verlos juntos en pantalla, con la madurez artística que ambos han adquirido, es un sueño hecho realidad para muchos. Se habla de que el proyecto podría tener un tono diferente al de Erkencikus, quizás algo más dramático, más adulto, explorando facetas de sus personajes y de su relación que antes no tuvimos la oportunidad de ver. Esto, sin duda, añade un nivel extra de intriga. ¿Serán amantes de nuevo?
¿Serán rivales? ¿Habrá segundas oportunidades? Las preguntas se agolpan y la imaginación vuela. Ahora bien, es importante mencionar que si bien la noticia es casi una confirmación, todavía hay detalles que se están puliendo. Los contratos, los guiones, los detalles de la producción, todo esto forma parte de un proceso que hasta que no se haga el anuncio oficial, mantiene un aura de secreto. Sin embargo, la magnitud de la información y la consistencia de las fuentes nos permiten afirmar con bastante seguridad que estamos ante algo grande. Los nombres de Can Yaman y de Method Demir vuelven a resonar juntos, y esta vez, con la promesa de un regreso cinematográfico o televisivo que promete ser histórico. Hemos visto cómo ambos han evolucionado en sus carreras. Can Yaman ha conquistado Italia, protagonizando series de gran éxito como Viola come il mare, y preparándose para producciones internacionales que demuestran su proyección global. Por su parte, The Method Demir ha seguido brillando en Turquía, con papeles protagónicos en series que han sido aclamadas por la crítica y el público, y también explorando oportunidades en proyectos fuera de su país. Esta madurez, esta experiencia acumulada, seguramente aportará una nueva dimensión a su química en pantalla. Ya no son los jóvenes actores de Erkencikus, sino artistas consolidados, con un bagaje y una profundidad interpretativa que prometen un dúo aún más potente y cautivador. La repercusión en las redes sociales no se ha hecho esperar. Hashtags relacionados con ambos actores y con la posibilidad de un reencuentro están liderando las tendencias mundiales. Los fans comparten viejas escenas, crean fan-edits, especulan sobre la trama y expresan su entusiasmo de manera desbordante. Es un fenómeno que demuestra el poder que tiene esta pareja para movilizar a una audiencia global. La expectativa es tan alta que cualquier pequeña pista que surja será analizada con lupa. Imaginen la magnitud del anuncio oficial cuando llegue. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que tuvo Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a numerosos países, convirtiéndose en un fenómeno internacional. La química entre Can y Demet fue uno de sus pilares fundamentales. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban en cada escena, crearon una conexión especial con el público que pocas veces se ve. Verlos de nuevo juntos en un proyecto que se perfila como ambicioso, es un regalo para todos los que se enamoraron de su historia. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tipo de proyecto será? ¿Seguirá la línea de la comedia romántica que los hizo famosos, o se aventurarán en un territorio más dramático, explorando las complejidades de una relación más madura? Las especulaciones apuntan a que podría ser una producción para una plataforma de streaming internacional, lo que garantizaría un alcance global similar, o incluso superior, al de Erkencikus. Esto también podría implicar un cambio en la dinámica de la producción, con guiones más elaborados y una estética cinematográfica de alta calidad. Los detalles concretos sobre la trama, los personajes y el equipo de producción aún se mantienen en secreto, alimentando aún más el misterio. Pero lo que sí está claro es que la unión de estos dos talentos es una apuesta segura para cautivar a una audiencia masiva. La expectación es máxima, y los fans ya están contando los días para tener más información. En resumen, mis queridos amigos, lo que hoy celebramos es la inminente colaboración de Can Yaman y de Method Demir en un nuevo proyecto audiovisual. Tras años de éxitos individuales y de la nostalgia que Erkencikus ha dejado en nuestros corazones, la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla es, sin duda, la noticia del momento. Es un regreso esperado, soñado y que promete revolucionar la industria del entretenimiento. La magia de Can David y Sanemein podría renacer, pero con la experiencia y madurez que ambos actores han adquirido, seguramente nos sorprenderán con algo aún más impactante. Este reencuentro no solo es una alegría para los fans, sino también una demostración del poder de las historias y de las parejas que logran conectar con el público a nivel mundial. La energía y el talento de Can Yaman y de Method Demir, combinados en un nuevo proyecto, tienen el potencial de crear otro fenómeno, de marcar un hito y de reafirmar su estatus como dos de las estrellas más queridas y seguidas del panorama internacional. Así que manténganse atentos, porque seguramente en las próximas semanas tendremos más detalles sobre este proyecto tan emocionante. Y mientras esperamos, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos que aman a Can Yaman y a The Method Demir. Déjenos en los comentarios qué esperan de este reencuentro, qué tipo de historias les gustaría ver y cuál es su momento favorito de Erkencikus. Nos encanta leerlos y saber su opinión.
Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese me gusta, que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas y emocionantes, y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.